Vale, vamos a meternos hoy a fondo con el par de apriete. Y con las herramientas que lo miden, claro, las llaves dinamométricas. Eso es. Tenemos bastante material, ¿eh? Normas ISO, comparativas, textos sobre por qué es tan importante el par exacto. Sí, y los errores típicos, incluso algo de metrología. El plan es entender bien qué es el par, por qué es tan crucial aplicarlo bien y, sobre todo, ver las diferencias entre llaves digitales y analógicas. Exacto. Vamos a ver desde la física básica del par hasta cómo afecta la seguridad, ya sea en un coche, una bici o, bueno, en la industria aeronáutica. Y las herramientas, claro, cómo funcionan y cómo normas como la ISO 6789 intentan, digamos, garantizar que sean fiables. Ahí entra la metrología, que al final es la ciencia de medir bien. Y estas llaves son fundamentalmente instrumentos de medida. Pues empecemos por ahí, por el concepto. ¿Qué es el par de apriete? Uno de los papeles dice fuerza por distancia para girar algo. Tan simple y tan crítico. Como leíamos en el texto de las suspensiones, es un equilibrio. Si te quedas corto, se afloja. Peligro. Claro. Y si te pasas, pues fuerzas el material. Puedes causar fatiga, deformaciones o hasta romper algo. En aviación, ni te cuento. Y fíjate, un dato que salía. Parece que la tendencia es a pasarse, ¿no? Como un 20% de media sobreapretamos. Sí, sí, ese dato es llamativo. Un 20% es bastante margen de error. Para evitar eso, usamos la llave dinamométrica, el torquímetro. Las notas describen las partes, el mango, la carraca, las escalas, pero al final su misión es aplicar justo la fuerza que dice el fabricante, medida en newton-metro normalmente o a veces en libras-pie. Y como es un instrumento de medida, lo que decías, la metrología, necesita calibrarse. Fundamental. No vale comprarle y ya está. Hay que asegurarse de que sigue midiendo bien con el tiempo. Periódicamente. Vale, y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Analógicas o digitales? Los artículos comparan bastante. Las digitales, bueno, parecen el futuro, ¿no? ¿Tiene ventajas? Sí. La pantalla digital es muy clara, te da el valor exacto, a veces hasta con decimales. Y las alertas. Así, las lucecitas, la vibración, te avisan justo cuando llegas al par. Eso ayuda a no pasarse. Y muy importante, la capacidad de guardar datos. Conectividad con el PC, para auditorías, control de calidad, eso es un plus enorme en industria. Pero las analógicas siguen ahí. Claro. Y tienen sus puntos fuertes. De entrada suelen ser más duras, más robustas. No llevan electrónica delicada. Aguantan más el trote del taller, digamos. Exacto. Y no dependen de baterías. Siempre listas, más ligeras a veces. Y el coste, Uf, el coste. Ahí la diferencia es brutal, ¿no? abismal. Una analógica básica, 10-20 euros. Una digital profesional, cientos o más de 1.000 euros fácil. Y calibrarlas también es más barato, las analógicas. La analogía del texto era buena. Digital es un smartphone, analógica un móvil de los antiguos. Potente y delicado versus básico e indestructible. Más o menos. Sí. Digital, precisión, datos, facilidad. Analógica, robustez, autonomía, precio. Vale, pero uses la que uses, si la usas mal, problemas. El texto de ciclismo daba ejemplos. Sí, usar una llave fuera de su rango o apretar poco y que se suelte un componente. O lo peor, pasarse y dañar una pieza, una rosca, sobre todo en materiales delicados como el carbono. Exacto. Y por eso la precisión y la calibración son tan importantes. Y ahí entra la famosa norma ISO 6789, que se actualizó en 2017, ¿verdad? Y se complicó un poco. Sí, se dividió en dos partes. La parte 1 es sobre el diseño, la conformidad de fábrica, digamos. Pero la parte 2, esa se centra en la calibración periódica y es bastante más exigente. ¿Más exigente cómo? Pues pide muchas más pruebas. Analiza mejor las fuentes de incertidumbre, la repetibilidad, cómo afecta la geometría al aplicar la fuerza, hasta el tiempo que tardas en aplicar el último tramo del par. Anda. ¿Incluso el tiempo? Sí, sobre todo para destornilladores dinamométricos pequeños, es muy estricto. Medio segundo a un segundo para el último 20% del par. O sea que el proceso de calibración ahora es más... Riguroso, mucho más. para asegurar que la precisión declarada sea real en el uso. De hecho, una nota advertía: una llave nueva, perfecta según la parte 1, podría no pasar la calibración de la parte 2 si no se hace con cuidado. Entendido. Todo esto subraya lo crítico que es apretar bien.
Dos ejemplos de aeronáutica o esas retiradas millonarias de coches como la de GM que mencionaban. Claro, hay un fallo de apriete puede ser catastrófico. La norma ISO tolera un 4 o 6% de desviación, pero en aplicaciones críticas. Ahí seguramente se tire más a las digitales por la precisión y la trazabilidad de los datos, ¿no? Es lo lógico, sí. Bueno, creo que el panorama queda más claro. El par de apriete es básico para la seguridad y que las cosas funcionen bien. Las llaves dinamométricas son la herramienta clave. Con las digitales ofreciendo tecnología punta, precisión y datos, pero a un coste mayor y siendo más delicadas. Y las analógicas como la opción robusta, autónoma y barata, aunque menos precisa y sin registro de datos. Y siempre, siempre la necesidad de usarlas bien y calibrarlas según las normas, como esta ISO 6789. Pues sí. Y fíjate, todo esto que hemos comentado deja una reflexión interesante en el aire, ¿no? Con la industria pidiendo cada vez más precisión, más trazabilidad y con normas de calibración como la ISO 6789 parte 2, que son más complejas, ¿A dónde quieres llegar? pues podríamos estar yendo hacia un punto donde, para tareas realmente críticas, el apriete manual con una llave analógica, sin un registro digital de que se hizo correctamente, simplemente ya no sea suficiente, forzando una migración casi total a soluciones digitales conectadas.